Continuando con la segunda parte del mensaje que he titulado ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero y las riquezas materiales? Y es el capítulo 5 de Eclesiastés, en los versículos 13 al 20. Estaremos prácticamente terminando hoy la segunda parte, y el próximo domingo estaremos iniciando con el capítulo 6. Voy a dar lectura a esos versículos, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Eclesiastés 5, 13 al 20. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Joe Louis, hermanos, fue un campeón de boxeo de los pesos completos en su tiempo, y él acostumbraba a decir lo siguiente. Era una frase que él acostumbraba a decir, y esta era la frase que él decía: aunque no me gusta el dinero, bien que me calma los nervios. Y hermanos, en cierto sentido tiene mucha razón, o tuvo mucha razón, porque ya murió. Pero hermanos, esta frase que él decía tiene mucho de verdad. Es cierto, aunque no nos gusta el dinero, tal vez podamos decir: yo no amo el dinero, no amo el dinero. Como creyente en Cristo, mi corazón no está en el dinero. Pero hermanos, bien que nos calma los nervios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Hermanos, tenemos dinero y podemos pagar las cosas y salir adelante sin ningún problema. Por lo tanto, el dinero es importante, hermanos, es necesario. Pero ahora bien, ¿de qué manera el cristiano tiene que enfrentar este tema? ¿Cuál es la actitud del creyente hacia el dinero? Muchos dicen: no, el dinero a mí no me importa, no es importante, mi corazón no está en el dinero, por lo tanto a mí no me interesa el dinero. No es cierto, hermanos, sinceramente no es cierto, porque el dinero es importante, necesario, es parte de la vida, y aún el creyente más consagrado tiene que usar dinero. Aún el creyente más consagrado tiene que usar dinero. El rey Salomón nos muestra en estos versículos que leímos hoy y los que vimos la vez pasada, que el creyente tiene que lidiar con el tema del dinero. Tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a este tema, y es muy necesario. Aunque el dinero, hermanos, da cierta tranquilidad, también es cierto que los que poseen grandes riquezas, el rey Salomón dijo que no les deja dormir la abundancia. Si ven el versículo 12 que leímos el domingo pasado, dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Por alguna razón, el rey Salomón entendía que la abundancia trae ciertos problemas también. Y vimos 5 cosas del por qué y cuál es la razón que las riquezas materiales no pueden solucionar todos los problemas. Y en esta mañana estaremos viendo, hermanos, dos
puntos más que el rey Salomón nos enseña. De hecho, vimos solamente 4 puntos y estaremos viendo 3 más. Pero antes de iniciar con el punto número 5, quiero decirles que el pasado lunes, que fue el 24 de agosto, tuvo lugar una de las grandes caídas en la bolsa de valores. El Dow Jones, hermanos, de repente perdió 1000 puntos en tan solo unas pocas horas, generando pánico y desesperación en muchos inversionistas y causando que una gran cantidad de personas no pudieran dormir muy bien esa noche. Hermanos, por varios meses el mercado, el stock market iba hacia arriba, día tras día iba hacia arriba, y los inversionistas estaban haciendo millones de dólares e invirtiendo más, comprando más acciones, porque el mercado iba hacia arriba, y muchos pensaban, hermanos, que esto iba a continuar así por siempre. Pero no es así, hermanos. Todo lo que sube tiende ¿a qué? A bajar. Todo lo que sube tiende a bajar, es la ley de la vida. Por lo tanto, en la economía es así también, hermanos. Todo lo que sube tiende a bajar. Y el lunes, en solamente 2 horas, hermanos, el Dow Jones se desplomó. Ahí tenías a todas las cadenas de televisión, hermanos, dando sus noticias de cómo el mercado estaba colapsando en tan solo 2 horas. China estaba en grandes problemas. Veías la televisión y todos los números en rojo, hacia abajo. Y Nueva York estaba, hermanos, alarmada y desesperada. Y todos los inversionistas alarmados y vendiendo sus acciones, vendiéndolas, queriendo deshacerse de ellas a como diera lugar. En tan solo unas horas, hermanos, muchos perdieron millones y millones de dólares. Lo que ellos hicieron tal vez en 2 años o 3 años, en solo 1 o 2 horas lo perdieron. Lo perdieron. Y esto nos lleva al 5.º punto que hace el rey Salomón. Dios posee un método muy especial para quitar la seguridad que tienen muchas personas debido a sus riquezas. Dios tiene un método muy especial para quitar la seguridad que muchas personas tienen y han puesto en sus riquezas. Fíjense lo que dice el versículo 13 y el 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, yo diría en malos negocios. Y en realidad eso es también lo que el rey Salomón tenía en mente, en malos negocios, malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. El rey Salomón nos dice que las riquezas guardadas o invertidas no son cual ninguna garantía de seguridad debido a la naturaleza de las riquezas. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza de las riquezas? Inciertas, volátiles, vaporosas. Están por un momento y en el siguiente momento desaparecen. Así es el dinero, así son las riquezas. Las riquezas son volátiles. Es como nuestra vida, es como el vapor que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Hermano, las riquezas no son permanentes. Toda persona que pone su confianza en las riquezas para tener seguridad en el futuro, hermanos, déjenme decirles que está edificando su casa sobre la arena. Porque esas riquezas son inseguras, inciertas y por lo tanto van a desaparecer. El apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 nos muestra esta verdad también. 1 Timoteo 6, 17 y dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Notemos bien que el apóstol Pablo, hermanos, no estaba en contra de las riquezas, no estaba en contra de los ricos. El apóstol Pablo no era comunista ni era socialista tampoco. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, no les dice, niégales la membresía en la iglesia, no los aceptes, diles que vendan todo lo que tienen, diles que lo regalen a los pobres y que se queden sin nada, y entonces admítelos en la membresía. No podemos tolerar a los ricos en la iglesia. ¿Por qué? ¿No te acuerdas lo que Cristo dijo? Que más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Por lo tanto, diles que tienen que despojarse de sus riquezas. No, hermanos. Vamos a buscar en vano esas palabras aquí en el versículo de 1 Timoteo. A los ricos de este siglo manda ¿qué? Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. Y todo creyente que es rico, que es acaudalado, más vale que no ponga su esperanza ni su confianza en las riquezas. Eso es todo. Las riquezas no son malas en sí mismo. El dinero no es malo en sí mismo. Por lo tanto, el mandamiento del apóstol Pablo no es que los ricos se despojaran de sus riquezas, sino que no pusieran su confianza en ellas, que no pusieran su corazón en el dinero. Porque, hermanos, el dinero es inseguro, no puede darnos seguridad. Lo tenemos hoy y mañana ya no lo tenemos. Allá en Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5, encontramos también lo que el rey Salomón dijo 1000 años antes del apóstol Pablo. Proverbios 23, 4 y 5, notemos lo que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Una vez más, el rey Salomón no estaba en contra de las riquezas, hermanos. Tal vez alguno pueda decir: pero hermano, es que yo he estado queriendo ser rico, yo he estado queriendo ser millonario y estoy luchando y trabajando para ser rico. Adelante, hermano, adelante, nomás paga tus diezmos, no hay ningún problema en que seas rico. Nomás no se te olviden los diezmos. No hay ningún problema con que quieras ser rico. El problema es que si pones tu corazón en el dinero y las riquezas, hermano, vas a tener una gran decepción y desilusión, porque las riquezas te van a fallar. Las riquezas no te van a dar todo lo que tú deseas. Las riquezas cubren ciertas necesidades, pero no todas. Y eso es lo que el proverbista dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermano, las riquezas desaparecen porque la naturaleza de ellas es volar como las águilas. Las riquezas son volátiles. Hermano, las riquezas no duran toda la vida. Su naturaleza es ser así como el vapor, como el agua. Cuando la intentamos atrapar en nuestras manos, con nuestras manos, ¿qué sucede? Se nos va entre los dedos y lo único que nos queda es algo muy insignificante. Así son las riquezas, así es el dinero. Ni Pablo ni Salomón estaban en contra de las riquezas en sí mismas, sino que estaban en contra de la actitud de muchas personas hacia las riquezas.
La actitud, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las riquezas? ¿Sacrificamos todo por ganar dinero lo más que podamos? ¿Sacrificamos todo lo que sea con tal de hacernos ricos? Y ahí el problema. Hermanos, no es malo ni pecado que el pastor un día llegue a ser millonario si Dios le bendice mucho en su trabajo. No es malo ni pecado eso. Ojalá y algún día llegue a hacerlo. Déjenme decirles que no se me va esa idea de la cabeza, hermanos. No se me quita esa idea de la cabeza el poder un día hacer de menos $1,000,000 en mi negocio, el primer $1,000,000. Hermanos, eso no es malo ni es pecado. Siempre y cuando tenga mis prioridades bien puestas donde deben de estar, no es malo que ustedes deseen prosperar y tener dinero, no es malo en sí mismo. El problema es cuando nuestro corazón se afana solamente en eso a tal grado de que nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Hermanos, tanto Pablo como Salomón estaban en contra del engaño que producen las riquezas en muchas personas. El dinero puede quitar ciertas preocupaciones momentáneas, pero no puede dar verdadera tranquilidad a largo plazo. No nos puede dar tranquilidad verdadera a largo plazo. Porque, hermanos, podemos tener mucho dinero el día de hoy y no tener nada dentro de 5 o 10 años. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad. Podemos tener todo el dinero del mundo este día y dentro de un año quedarnos sin nada. Debido a una enfermedad terminal, debido a la devaluación de la moneda, o debido simplemente a una mala inversión. Es lo que les pasó el lunes pasado a mucha gente, hermanos, que tenían millones y millones de dólares invertidos en la bolsa de valores de Nueva York y de repente en 2 horas perdieron millones de dólares. Y ahí el problema. Una mala inversión, hermanos, puede dejar a la persona sin nada. La devaluación de la moneda, tal como sucedió en el 94 en México, algo así, 94 o el 90-94, que la devaluación de la moneda, hermanos, dejó a los que tenían dinero prácticamente en la calle, sin nada, y muchos hasta se quitaron la vida debido a eso. Esto nos lleva al punto número 6, hermanos. No importa cuánto dinero pueda obtener una persona, al final tendrá que dejarlo todo y partir de este mundo de la misma manera en la que vino a este mundo. ¿Cómo llega una persona a este mundo, hermanos? Sin nada, desnudo. Desnudo llegamos más bien. Desnudo llegamos a este mundo. ¿No han escuchado, hermanos, algún un refrán o un refrán muy popular que dice que cierto niño nació con la torta bajo el brazo? Hermanos, yo no he visto ningún niño que nace con la torta bajo el brazo. Hermanos, por muy rico que sean los padres de ese niño, por mucho dinero que tengan los padres, ningún niño he visto que traiga una torta bajo el brazo. No puede ser. No trae ni ropa siquiera, mucho menos alimento, hermanos. No traemos ni ropa cuando llegamos a este mundo. Y eso es lo que el punto del rey Salomón es lo que trata de decir el versículo 15. Veamos lo que dice el versículo 15 de Eclesiastés, hermanos. El capítulo 5, versículo 15 de Eclesiastés, dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Hermanos, no traemos nada cuando venimos a este mundo, no traemos nada. Venimos totalmente desposeídos, venimos completamente desnudos. Y cuando nos vamos de este mundo, así nos vamos también. Nos vamos desnudos, nos vamos sin nada.
No podemos llevarnos nada. Nada podemos sacar cuando morimos, cuando partimos de esta vida. Hermanos, no nos llevamos nada. Todo se queda aquí en este mundo. Todo se queda, absolutamente todo. Así como no trajimos nada, hermanos, tampoco podemos llevarnos nada. Y esto nos lleva al punto número 7 que hace el rey Salomón. A pesar de lo incierto de las riquezas, una gran cantidad de personas invertirán gran parte de su vida en la búsqueda por acumular todas las riquezas y posesiones materiales que más puedan. Veamos el versículo 16 y 17. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Algo muy importante, hermanos, tenemos que notar aquí en la pregunta del rey Salomón, y es que esa pregunta que hace, la pregunta del versículo 16, ¿y de qué aprovechó trabajar en vano?, no significa que el trabajo sea en vano en sí mismo. El trabajo, hermanos, es importante. El trabajo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, el trabajo es necesario. No es que una persona diga, oh, el rey Salomón dice que de qué aprovecha trabajar tanto si al fin y al cabo me voy a ir desnudo como vine. Pues mejor no trabajo, me dedico a descansar y que el gobierno se encargue de mantenerme. Hermanos, no es así. Es una mentalidad totalmente antibíblica y equivocada. Hermanos, el punto de Salomón es, si nuestro enfoque son las riquezas y si todo lo que nosotros deseamos lograr en esta vida se centra solamente en el dinero, en las riquezas, vamos a quedar, hermanos, decepcionados, porque cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. No solamente eso, pero podemos quedar sin nada a lo largo del camino, como hemos visto. Una mala inversión, un mal negocio, nos puede dejar sin nada. Vimos cómo el lunes, hermanos, debido al colapso de la bolsa de valores, muchos se quedaron, perdieron millones de dólares, y de esa manera muchos pueden perder dinero si su confianza está en el dinero, y a lo largo del camino quedar sin nada. Y la pregunta del rey Salomón es, si esto sucede así, ¿de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué le aprovechó trabajar tanto si al fin y al cabo quedó sin nada? ¿Se dan cuenta? Eso es para mostrarnos lo incierto de las riquezas, hermanos. Lo incierto, lo inseguro, lo volátil de las riquezas. Las riquezas no pueden darnos seguridad. Las riquezas no pueden darnos, hermanos, la certeza de vivir en nuestro retiro con suficiente dinero, teniendo todo lo que necesitamos para la vejez, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero. Lamentablemente, cuando las personas ponen su confianza en el dinero, hermanos, experimentan toda clase de problemas. Y lo que el rey Salomón nos dice es que si trabajamos y ganamos dinero y llegamos a tener dinero, no debemos poner nuestra confianza en el dinero. No debemos afanarnos en creer que el dinero nos va a brindar seguridad, porque no es así. Más bien significa que todos los que pusieron su confianza en las riquezas finalmente se irán de este mundo sin llevarse absolutamente nada. El punto que Salomón enfatiza es que el afán por obtener riquezas sin buscar primero el reino de Dios y su justicia solo trae frustración, aflicción y miseria. Hermanos, como les dije, no es malo que un creyente desee prosperar económicamente. Ojalá y todos nosotros prosperemos económicamente. Ojalá y todos nosotros nos convirtamos en hombres de negocios, mujeres de negocios, y el día de mañana tengamos nuestros propios negocios y prosperemos económicamente. No es malo eso, no es malo. El problema es si realmente
tendremos claro que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y que las demás cosas, hermanos, deben ser añadidas. Muchas personas no hacen esto. Todos sus esfuerzos están en conseguir riquezas a como dé lugar. Y esto, hermanos, a expensas de su beneficio espiritual, a expensas del beneficio de su familia, a expensas del beneficio de su propia vida y de su propia salud. Y esto es a lo que el rey Salomón estaba, hermanos, en contra. Salomón concluye su segunda parte afirmando que él ha visto un bien en medio de todos los males de este mundo. Y ese bien es que uno goce y disfrute de los resultados que produce nuestro trabajo. Fíjense lo que dice el versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El rey Salomón nos muestra, hermanos, que lo más importante es gozar de las bendiciones que Dios nos da día tras día. Goza de las bendiciones, disfrútalas, cualesquiera que éstas sean, disfruta esas bendiciones, sea mucho, sea poco, lo que sea, disfrútalo. Disfrútalo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque muchos no lo disfrutan, están ahorrándolo, están guardándolo y no comen, hermanos, no comen, ni siquiera comer quieren, por guardar su dinero, por guardar y hacer más riquezas. Y resulta, hermanos, que ese dinero de repente se les va, se les pierde, se lo roban, o lo prestan y ya no se lo pagan, hermanos, y simplemente ni lo gozaron, y más bien lo gozó otra persona. ¿No es cierto? Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Sucede a menudo. También nos dice que toda persona a quien Dios da riquezas y bienes y le da la facultad de disfrutar de ellas, que esto es un don de Dios. Veamos el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Hermanos, si Dios te da riquezas y estás dentro de su voluntad, Dios también te dará el poder de disfrutar de ellas. También te dará la capacidad de disfrutar de ellas. Vimos al principio de este libro de Eclesiastés, hermanos, que Dios no solamente nos da una lata para que disfrutemos, pero también nos da el abrelatas para que podamos abrirla y disfrutar de lo que hay dentro. Al creyente, hermanos, en Cristo, Dios le da esto. No solamente nos da bendiciones, nos da la capacidad de disfrutar de esas bendiciones. Mientras que la persona que no cree en Él, al impío, al incrédulo, puede darle riquezas, pero no pueden disfrutar de esas riquezas, lamentablemente. Y esto, hermanos, es algo que el rey Salomón concluye el capítulo 5 recordándonos esta verdad, que él ya lo había mencionado, pero concluye esta segunda parte diciendo que si Dios concede riquezas, también puede conceder el poder o la facultad de disfrutar y gozar de esas riquezas. Versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermanos, este versículo para muchos parece como fuera de lugar, debido a que muchos ven a Eclesiastés como un libro pesimista, un libro lleno de cosas negativas, por ejemplo, de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando llegamos al versículo 20 del capítulo 5, dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y la pregunta es, ¿a quién Dios le llenará de alegría el corazón? Y la respuesta es, aquel que confía en Él, aquel que cree en Él, aquel que le conoce, aquel que busca su voluntad y aquel que desea someterse a sus mandamientos. A esa persona, hermanos, Dios le llenará de alegría el corazón. Esto es interesante, hermanos. Concluyo, hermanos, con lo siguiente.
Salomón nos dice en esta segunda conclusión que hace que lo que en realidad nos conviene es reconocer y aceptar la soberanía de Dios al conceder riquezas y dar el poder de disfrutar de esas riquezas sin importar que sean pocas o sean muchas. La capacidad de disfrutar de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, es últimamente un don de Dios. Pongámonos de pie en esta mañana.